Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como agentes económicos preponderantes a Grupo Televisa en radiodifusión y a Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa y Telmex, así como América Móvil en telecomunicaciones. La declaratoria implica que las compañías relacionadas con esos grupos serán parte de una regulación con obligaciones y restricciones que buscan garantizar la competencia. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Serra. Una legislación todavía a nivel de constitución, todavía sin leyes secundarias, pero que comienzan ustedes a manejarla bajo el principio de intentar evitar a cualquier precio mayor o la misma concentración que hoy tenemos en los espacios de telecomunicaciones y radiodifusión, tratando de cerrar todas las brechas para garantizar mayor competencia, con el tema también, por supuesto, de la licitación de dos nuevas cadenas. ¿Cómo genera este panorama? ¿Cómo se genera? Bueno, todo este panorama viene de la Constitución, de la reforma de telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial el 11 de junio del 2013. Es todo este esfuerzo que viene de un diagnóstico del problema de competencia que tiene México en materia de telecomunicaciones, en materia de radiodifusión. El legislador acuñó, diría yo, una figura fast track, que es esta de preponderancia, ¿no? Va más allá de la dominancia, está superando a la Ley Federal de Competencia Económica y mediante este mecanismo rápido de superar, digamos, el 50% de participación de tráfico de redes de audiencia, identificamos a dos actores. Uno en telecomunicaciones, que ya mencionaste, Grupo Telmex, América Móvil, Carso Inbursa, y en radiodifusión, otro grupo que es el Grupo Televisa. A ellos les estamos estableciendo un conjunto de medidas asimétricas orientadas a mejorar las condiciones de competencia. ¿Qué son medidas asimétricas? Las medidas asimétricas son, en el caso de telecomunicaciones, son un paquete de 188 medidas orientadas a servicios móviles, a servicios fijos, a lo que se llama la desagregación de la red, a beneficiar al consumidor, por ejemplo, eliminando el roaming a nivel nacional dentro de la propia red de Telcel, y en materia de radiodifusión, también en cuanto a compartición de infraestructura, en cuanto a adquirir contenidos audiovisuales relevantes de forma exclusiva, en fin, diversas limitaciones. En radiodifusión tenemos alrededor de 30 medidas y te decía en telecomunicaciones 188. Yo creo que para los amigos del auditorio va a ser más claro esto de las medidas en términos del resultado que se espera. Hoy estas empresas que mencionaba tienen pues Televisa 70% o algo así del mercado y no sé, Telcel y similares, una cantidad más o menos parecida. Y lo que se espera que ocurra en el transcurso de unos pocos años con estas medidas es que pasen de 70 a menos de 50%. Es decir, lo que significan estas medidas es que estas dos grandes empresas, una en telecomunicaciones y la otra en radiodifusión, van a perder 20 puntos de mercado, que en términos de pesos y centavos son todos los que pueda uno contar. Y esto implica que van a crecer otras. En el caso de telecomunicaciones, pues hay muchos que venden teléfonos celulares y demás. En televisión sí nada más hay otros, ¿no? Televisión Azteca, y si no se hubiera hecho lo de las dos cadenas, pues entonces nos complicaría. Perdón, Macario, nada más, y más el otro punto que es esta cadena de televisión pública donde estamos y que de alguna manera pues trata de generarse también como otra cadena más, también con cambios que requiere la legislación para hacerla lo suficientemente competitiva incluso en ese ámbito, ¿no? Así es, yo creo que en materia, por ejemplo, de televisión, el marco va bastante bien definido y como bien comentas, Macario, creo que hay otras medidas aparte de estas de regulación asimétrica que se mueven en paralelo. Lo que hemos llamado el Must Carry, el Must Offer, ¿no? El Must Carry nos da esa posibilidad de que las señales radiodifundidas sean llevadas por todos los sistemas de paga, satelitales o terrestres, y que lleguen de manera gratuita al usuario, ¿no? Es una medida temporal para incrementar las condiciones de competencia que podrán medirse, como bien dices, reduciendo esta participación de mercado. Lo que sí esperamos es que el mercado crezca, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Entonces, si bien el decremento relativo puede ser importante de estos 20 puntos que manejas, lo que esperamos es que en general el mercado se desate y crezca, ¿no? En telefonía móvil, por ejemplo, tenemos penetraciones más abajo de lo que tienen otros países de América Latina, andamos ya llegando a los 90, pero otros países ya están hasta en el 110, lo cual nos habla de que tienen hasta dos teléfonos. La otra medida, y perdón que me esté brincando un poquito en materia de televisión, además de las medidas asimétricas y determinar el preponderante, además del Must Carry, es la licitación de estas dos cadenas de televisión que van en formato digital.
¿no? Pero nada más en este tema, se ha dicho, estas dos cadenas pueden ser compradas por un solo personaje. Alguien diría Carlos Slim solito va y él, no Grupo Carso. Entiendo que eso estaría en contra, pero él puede llegar y comprar las dos. Pues hoy lo que vemos es buscar que entren el mayor número de participantes a la licitación, ¿no? Pero solamente la Constitución está estableciendo una limitación a la entrada, que es que quien tenga 12 megahertz en una ciudad, es decir, 2 canales de televisión en cualquier ciudad del país, no puede entrar, ¿no? Nominalmente, pues identificamos a los 2 mayores participantes en este mercado, Televisa y Televisión Azteca, que no podrían entrar a la licitación, pero además se pide una opinión en materia de competencia, opinión que tendrá que dar el Pleno, y ahí se valorará a cada uno de los interesados en poder participar. Lo que queremos es que sea el mayor número de interesados, con las reglas más claras, que hemos buscado que sean sencillas, en un esquema de evaluación que está combinando una oferta de cobertura, para maximizar la cobertura, más la oferta económica. 60% a cobertura, 40% en oferta económica. Oye, y hablando precisamente de eso, Fernando, ¿qué tan caliente está el mercado para eso? Hay gente que ya ha mostrado interés, ya publicaron las bases de licitación, me supongo que lo han de haber bajado ya muchísimos grupos y lo estarán estudiando, pero ¿cuántos están esperando más o menos que participen en esta licitación? Mira, yo he hablado de alrededor de 10, ¿no? Más o menos unos 10. Hay diversas gentes que tienen interés ya en el mercado de difusión, que ya conocen el mercado. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Como sabes, es un mercado donde no solo es importante la infraestructura de transmisión, pero más importante es, y tú lo sabes perfectamente bien, ya hemos platicado mucho de esto, los contenidos, ¿no? Claro. Y el costo mayor está en contar con contenidos de alta calidad, y es donde le van a tener que invertir. Una persona que entre a este negocio tiene que saber que va a estar compitiendo con contenidos y con dos agentes que saben hacerlo muy bien en este mercado. Sí, claro, que van a hacer una competencia, independientemente que uno de ellos haya sido declarado como figura preponderante, como empresa preponderante, sin duda alguna, esta capacidad que tienen para competir muy rápidamente, pues detiene un poco, le da miedo a los entrantes. Y la misma pregunta para el otro mercado. Digo, se ha especulado mucho en los últimos meses que pues la gente no le entraba al mercado de telecomunicaciones en nuestro país precisamente por temor a perder todo su dinero frente a un monstruo. Habiendo declarado a Grupo Carso, América Móvil como agente económico preponderante, se crean alicientes para que vengan, ahora sí, con inversión extranjera directa en montos, pues algunos los ponen inclusive al nivel de la reforma energética. Sí, bueno, quizá no tanto, pero ciertamente en telecomunicaciones hay la oportunidad de entrar hasta con el 100% de inversión extranjera. Es parte de los resultados de la reforma en telecomunicaciones, y eso nos abre a nuevas condiciones donde se va a poder compartir la infraestructura del operador, del agente económico preponderante en telecomunicaciones, donde se va a poder desagregar la red de Telmex, ¿no? Hemos puesto reglas en ese sentido, y donde también, digamos, al final del día, el incentivo que hay hacia este agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones para cumplir toda esta regulación, más que las sanciones, es que eventualmente pueda entrar al mercado de televisión mediante una concesión única. Hoy por hoy, la siguiente tarea que traemos ya en el radar, ¿no? Tenemos 60 días después de haber declarado al agente económico preponderante, es generar las condiciones para poder llegar a la transición a una concesión única, es decir, una concesión en la que se puede ofrecer servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión. Creo que en materia de telecomunicaciones, al final del día, el negocio va a estar muy orientado hacia los contenidos. Fernando, el tema de televisión restringida, en donde pues no pudieron, porque tenían que entrar en una o en otra, no pudieron entrar en un mecanismo, incluso de buscar la desagregación de la televisión abierta. En televisión restringida, el hecho de que pues, las distintas empresas, Sky, Cablevisión, etcétera, estén dependiendo también del mismo grupo, ¿habrá algún mecanismo para fomentar la mayor competencia o esto se queda ahora sí que limitado? Ese es uno de los temas. El otro es la propia publicidad, que se dice ahora tendrán que compartirla los dueños de los canales con aquellos que tienen que compran finalmente el servicio del canal. Bueno, el tema de televisión restringida es telecomunicaciones, ¿no? Teníamos que definir un agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones y optamos a definir al que hicimos. Claro. Y se hizo un análisis de todo el mercado, y si bien este agente no tiene participación en televisión, pues
sin duda es muy importante en servicios móviles y en servicios fijos, ¿no? De ahí viene esta decisión y solo podíamos declarar a un solo agente, de ahí viene la decisión. Ahora, en televisión de paga, ya la Constitución, insisto, ya tomó decisiones importantes. Anteriormente podríamos recordar casos de sistemas satelitales que no pudieron funcionar muy bien, el caso de DirecTV, por no contar con los insumos del que declaramos agente económico preponderante en materia de radiodifusión. Ahora no solamente los tiene que tomar de manera gratuita, ahora inclusive el agente económico preponderante en materia de radiodifusión debe pagar para que sus contenidos sean llevados por los sistemas de televisión restringida. Creemos que ese es un elemento muy importante para los sistemas de televisión restringida, no entramos a definir un preponderante, pero ya el Most-Offer y el Most-Carry nos ayudan mucho a poder lograr estas condiciones. También pusimos condiciones en materia de contenidos en cuanto a si el agente económico preponderante en radiodifusión genera un canal, digamos, basado en programación radiodifundida que ofrezca a sus filiales o subsidiarias, deberá también ofrecerlo a los otros competidores en el mercado en cualquier plataforma tecnológica que ya lo esté haciendo. El tema de publicidad es un tema más complejo, pero también tomamos ahí medidas en materia de radiodifusión, no solo de radiodifusión, sino de cualquier plataforma tecnológica. Aquí hablamos más que de hacer ofertas públicas, de información, de que la gente conozca cuáles son los paquetes publicitarios que manejan en cada plataforma tecnológica y todo esto, pues como creo ya lo habrán visto, está publicado en el portal de internet del instituto. Yo creo que las medidas son de carácter histórico, a lo mejor todavía no alcanzan a entenderse por completo, pero creo que son muy importantes las medidas que se tomaron. Y estamos viendo también un proceso histórico en términos de cambio tecnológico, el apagón analógico. En los transcurso de 2 años desaparece la señal que conocemos, entramos al espacio digital. Y esto permite que tengamos en las televisiones normalitas tal vez 40 o 45 canales disponibles para ver. Tenemos 2 cadenas nacionales, más la cadena pública que se supone que está en proceso, más 2 nuevas, ya serían 5. Sigue quedando un montón de espacio libre para un montón de canales adicionales que podría haber. ¿Ahí hay alguna idea que estén pensando? Se supone que van a ser canales locales, hay espacio para que cualquiera ponga un canal de televisión. Digo, para ver que si pongo el mío, pues. Yo creo que aquí es, digo, Macario, qué bueno que lo comentas. En la parte de televisión digital no es solo el poder dar más canales y que saquemos estas cadenas, ¿no? Tiene que haber contenidos atractivos, ¿no? Si no hay contenidos atractivos para que el público, y seguramente tu canal sería muy atractivo, no cabe duda. Regular, ¿eh? Digamos, estos canales van a buscar audiencias para poder vivir, para ser solventables, ¿no? Para pagar todos los costos de producción, de actuación, en fin, de todos los insumos que generan contenidos. Tenemos capacidad, en efecto, con televisión digital de asignar más canales. De hecho, ya podríamos asignar canales donde antes no se podía. Y eso nos permite ir compactando el espectro radioeléctrico, obtener lo que llamamos un dividendo digital. Ya estamos a las puertas de un primer dividendo digital, la llamada banda de 700 MHz. Somos uno de los primeros países que va a poder hacer esto, sin duda el país en América Latina el primero que va a poder hacer esto, y esto va hacia el proyecto de la red compartida de telecomunicaciones que maneja el Ejecutivo Federal. Ahora, ¿eso quiere decir que al final del día tendremos menos canales de transmisión? Probablemente sí, pero cada canal de transmisión puedes aprovechar una capacidad que se llama multiprogramación. El canal 11 ya lo hace, ¿no? Así como este canal va en alta definición en el 11.1 aquí en la Ciudad de México, hay un canal 11.2 con programación orientada a niños que ya aprovecha esa capacidad tecnológica. Televisión pública como parte también del mismo proyecto de expansión. Televisión pública, por ejemplo, el organismo promotor de medios audiovisuales aquí en la Ciudad de México trae el canal de LOGMA, trae EduSat, trae TV UNAM, y ahí podría tener más canales allá adentro. Digo, también es una cuestión de balancear la calidad de transmisión con el propio y cambios en la legislación para que sean financiables y no dependientes del presupuesto del Estado. Sí, ya en la parte de televisión pública creo que debe haber eso. Creo que en la reforma de telecomunicaciones se habla de que debe existir independencia editorial. Creo que es un tema muy importante para que la gente tenga fe en la televisión pública, ¿no? Para que la gente sepa que hay programas neutros, que yo no vengo a hablar aquí nada más porque sí, o con alguna línea, o porque, no sé, por mi bella cara no creo. No creo. ¿No? Fernando, rapidísimo, hablamos de tele, hablamos de telecomunicaciones, radio, ¿cuáles son los planes ahí? Miren, en radio no tenemos tampoco ahí un preponderante. Creo que la legislación nos habla que tenemos que establecer limitantes en espectro, limitantes a
a concentración. Por lo pronto vemos una industria que está saliendo de la transición de AM-FM, que ha mejorado sus condiciones de competitividad con la FM y donde vendrán seguramente en el futuro nuevas licitaciones. También vemos una industria donde hay necesidades muy importantes en materia de estaciones comunitarias, estaciones indígenas, de poblaciones que no están debidamente servidas, que seguramente en la legislación van a poder ser muy bien abordadas. Fernando Borjón, comisionado del IFETEL, pues muchas felicidades antes que nada, porque este ha sido sin duda un trabajo muy importante de ese instituto y gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias, Remacario, mi querido Ernesto. Gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que en el caso de Oceanografía, el gobierno federal no rescatará ninguna empresa en particular, pero sí protegerá la operatividad de Petróleos Mexicanos y el empleo. Explicó que se trata de lograr una solución ordenada a un conflicto financiero que deriva del presunto fraude que realizó la empresa. A finales de febrero, el banco norteamericano Citibank reveló que Banamex, su filial de México, concedió a Oceanografía préstamos por $585 millones, de los que pues 400 millones fueron otorgados con documentos falsos en garantía. A ver, primero, ¿cómo un banco puede recibir una documentación que es apócrifa, que no tiene nada y que la maneja como tal? Eso se puede, o sea, con los controles que ejercen los bancos. No, en principio no. La verdad de las cosas es que esto habla de un contubernio que trasciende solamente Petróleos Mexicanos, la propia empresa, sino llega también hasta el sector financiero. De hecho, eso ya le costó, y le costó muy caro a Citibank, con una caída de prácticamente 2% de la evaluación de Citi en los Estados Unidos, que es verdaderamente un dineral. Sin duda alguna, pues se tendrá que hacer una investigación a fondo. Citibank ha tomado cartas en el asunto, evidentemente, y de igual manera, pues tendrá que tomar cartas en el asunto Pemex y el gobierno federal mexicano. Más allá de lo que representa Oceanografía como tal, y pues que le pega de manera muy importante a lo que viene hacia adelante después de la reforma estructural que se aprobó. Yo creo que es muy importante tener ya una figura en México anticorrupción. Evidentemente, con la desaparecida Secretaría de la Función Pública por decreto presidencial desde el 3 de febrero del año pasado, pues no se ha sustituido. La Secretaría de la Función Pública pasa a formar parte de la Secretaría de Hacienda en un proceso que ha sido tortuoso, por decirlo menos. Hasta diciembre del año pasado, 13 de diciembre del 2013, el Senado aprueba un acta constitutiva de lo que sería pues esta nueva Agencia Nacional Anticorrupción. Todavía lo está discutiendo la Cámara de Diputados y así nos podemos dormir el sueño de los justos durante un buen periodo sin una agencia calificadora. Hay una descoordinación institucional terrible. En ese contexto, pues tenemos al IFAI, tenemos lo que se lanzó el día de ayer por parte de la Secretaría de Hacienda, que es una plataforma para darle seguimiento a los recursos públicos, tenemos a la Procuraduría Especializada de la PGR, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación. Total, tenemos un saltimbanqui por todos lados, pero no hay una agencia que efectivamente detecte, investigue, castigue a los funcionarios públicos, y ni siquiera tenemos un catálogo de cuáles son las cosas que deben y no deben de hacerse. Se tiene que reformar toda la ley de la administración. Macario, platicas algo, pero lo que te quería yo preguntar era, esto termina en un conflicto político en donde se acusa a la administración anterior de haber favorecido Oceanografía con contratos, etcétera. El día de ayer, allá en la radio, Héctor Larios me decía, es que las facturas falsas, los comprobantes falsos, se dieron en esta administración. Parecería ser que se trata de una línea que tiene mucho tiempo y que no es tan fácil descubrir, y en todo caso de lo que se trata es de evitar que se convierta esto en este momento en un pleito político de un altísimo nivel, porque el propio Héctor Larios decía, bueno, pues si no se arregla esto y se investiga y se dice quién es responsable, directamente nosotros no vamos a la reforma energética porque se trata de la misma empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empieza la presión política. Sí, yo creo que lo primero es que debería estar claro que hasta este momento, hasta donde yo entiendo, el fraude es un fraude a una institución privada por parte de una empresa privada. No tiene Pemex que ver, es decir, lo que usa la empresa privada es un documento supuestamente de Pemex, pero que es falsificado por la empresa. En consecuencia, hasta este momento yo entendería que el problema es entre Oceanografía y Banamex, no es un problema del gobierno. Pero lo han empezado a convertir en un tema político, y esto me hace pensar que hay más cosas
que son las que no sabemos, y esas son las del problema, porque hasta ahorita este fraude de los 400 millones de dólares son préstamos que le hizo Banamex a la empresa con base en facturas o documentos de contrato con Pemex que eran falsos. Ahí el contubernio debe estar entre Banamex y la empresa. Si estos documentos de Pemex falsos salieron de Pemex, entonces el problema ya sería de Pemex. Esta es una empresa que tiene casi 50 años de existir, no es de antier. Debe haberle estado vendiendo a Pemex muchísimo, porque en México las empresas petroleras solo existían vendiendo a Pemex, y hasta donde yo recuerdo, para venderle a Pemex era solo con contubernio. Entonces, es muy probable que esto sea la dinámica ya inercial y natural de la varios corrupción. sexenios atrás. Sí, esto yo no creo que sea de ahorita. Puede ser que tenga que ver funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, funcionarios del gobierno actual, e indudablemente funcionarios de Pemex de los últimos 45 años, porque si no hubiera sido así, Oceanografía no existiría. Nadie podía sobrevivir en México vendiéndole a Pemex si no era a través de repartir favores. Esto pues debería estar claro, y ahí es donde yo creo que lo que dice Ernesto es muy importante. Necesitamos trabajar ya en serio en enfrentar la corrupción, porque cada gobierno dice lo mismo, inventan cosas. Por ejemplo, desde el gobierno de la Madrid nos inventaron la normatividad como el mecanismo que iba a resolver la corrupción. No resolvió nada y ha hecho que el gobierno funcione de manera mucho más ineficiente. Entonces, lo que necesitamos es dejarnos de cuentos y efectivamente empezar a enfrentar esto. Y Pemex es un muy buen lugar para empezar, porque ahí sin duda debe haber de todos los partidos políticos, funcionarios públicos, del sindicato y un montón de empresarios privados. Entonces, pues sí nos ayudaría a ir limpiando la De mugre instituciones parejo, ¿no? financieras. Sí, Instituciones sí. financieras. Ahora, si fuera trivial, si no hubiera costos en esto para el erario y para el país en su conjunto, pues podrías tener la calma que quisieras. El problema es que la corrupción, como un fenómeno genérico, las estimaciones más conservadoras dicen que nos cuesta 10% del Producto Interno Bruto todos los años. Y este proceso de corrupción pues va desde las multas que nos saltamos por pasarnos un alto y que preferimos darle 100 pesos al señor de la esquina, ya no le podemos decir agente de tránsito porque ya no existen, pero desde eso le cuesta al gobierno hasta este tipo de corrupción, que son licitaciones enormes que podrían generarle mucho más ingresos al sector público. En todo caso, ya no es una cuestión pues, que podamos seguir postergando. Esto es una solución urgente. La pelotita en este momento está en la Cámara de Diputados y sí se requiere ya una solución, al margen de la solución de largo plazo, que es un proceso educativo para el pueblo de México. Ese es otro problema. boleto. Pero, Macario, nada más, en este sentido, la idea de la intervención del gobierno sobre la empresa tiene que ver no con que vaya a tomar la empresa y él generar o manejarla, sino que si es una empresa clave para el funcionamiento de Pemex, y si el gobierno no le entra a controlar, Pemex podría paralizarse, ¿es cierto, no? No sé exactamente a qué se referirían con eso. No creo que haya herramientas legales para que el gobierno se haga cargo de Oceanografía. Lo que puede ocurrir es que a través de un juicio, Banamex, por ejemplo, empiece a cobrarse a través de los Pero la activos de la intervinieron, empresa. Sí, finalmente. pero no hay, creo yo, Base legal. no hay ninguna base legal razonable para que esto se haga. No creo que haya ninguna empresa que sea indispensable para el funcionamiento de Pemex. Creo que sí te puede costar el ajuste. Entiendo que ellos, entre otras cosas, rentan plataformas, las puede seguir operando sin necesidad de intervenir la empresa, pero bueno, eso es lo que ellos estarán evaluando cómo hacerle. Hay otro caso en esta misma semana de un fenómeno parecido, no es lo mismo, que es el caso de la línea 12 del metro, ¿no? Que lo que tenemos es una mala decisión en algún momento. Lo que entiendo yo, sin saber del tema, es que los trenes los compró una institución y las vías las hizo otra, y cada quien hizo sus especificaciones a su gusto. Y checan y eso no nos va a cuadran. costar muchísimo más de los 200 millones o 400 millones de dólares, que aquí además son problema de Banamex. El de la línea 12 sí es problema de todos los que pagamos aquí en el DF, y pues no está funcionando. Otra vez un problema, no sé si de corrupción, de ineficiencia o de lo que sea, pero es un problema que cuesta mucho dinero. Y trasciende, y yo creo que este es un punto fundamental, no solamente el ámbito federal o el ámbito de las empresas públicas paraestatales, como pueden ser Pemex o CFE. Tenemos que tener una institución que pueda llegarle a los estados, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales, porque ahí es en donde se gesta una muy buena parte de la corrupción en este país. El gobierno federal, mal que bien, ha avanzado, si quieres, a lo tonto y a lo loco en materia de normatividad, en diferentes sexenios a lo largo del tiempo, pero ahora sí estamos frente a un problema serio de seguimiento, de investigación y desde luego de ejecución de las penas correspondientes. Si le tocó algo a Pemex en esto, pues hay que perseguirlo hasta sus últimas consecuencias.
¿Cuál es la señal que se manda a los mercados? Y ahí no tengo una idea bastante clara. A los inversionistas que están diciendo, a ver, pues ya resolvieron los mexicanos su problema de no participación del sector privado y ahora cómo le entramos a este país. Si es una buena señal o es una mala señal, no lo tengo claro todavía, porque si estaban esperando que en este país pues, nos íbamos a hacer de la vista gorda, esta es una señal para decirles no, claramente no. Hasta dónde le entramos y cómo le entramos, yo creo que es una muy buena señal también para los extranjeros para decir las cosas transparentes. Ahora, como sabemos, muchos países del mundo ya tienen reglamentación propia para evitar que empresas de esos países participen en la corrupción. Ha habido casos muy notorios de grandes empresas de países europeos que son castigadas en sus países de origen por haber andado repartiendo lana en México o en Brasil o en África o en donde sea. Entonces, este fenómeno no es únicamente de México y por eso creo yo lo que dice Ernesto es importante. Creo que sería lo mejor que México mostrara claramente que quiere hacer las cosas ordenadamente, pero no sé si vamos a convencer a nadie con lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, ya está claro que hubo un problema aquí en el caso de Oceanografía y Banamex, pero no sabemos exactamente en qué tiene que ver Pemex con esto y cómo vamos a funcionar de aquí en adelante. Y ahora a esto hay que añadirle el escenario político, que es el hecho de que no solamente el PAN se queja de que la información que viene desde gobierno, pues está cargándole la mano a la administración Calderón, también internamente en medio de esta pugna por la dirigencia nacional del PAN, pues los anticalderonistas sacan la mano y dicen, oye, ahí está el tema Oceanografía, oye, ahí está el otro tema, el de Nazario Moreno, que estaba muerto, que no estaba muerto. Esta idea de que los escándalos económicos tienen una enorme carga política y complican enormemente el funcionamiento o la investigación como tal, porque alguien tiene que salir raspado de esto, ¿no? Sí, yo creo que esa no es una buena forma de hacer competencia política. El que a escándalo mata, a escándalo muere. Entonces, esto lo único que va haciendo es ir incrementando el número de enfrentamientos con cosas que a veces ni siquiera existen. Ha ocurrido ya muchas veces acusaciones totalmente falsas que destruyen las carreras políticas de personas. Yo creo que ese no es el camino, pero pues en esa dirección nos estamos moviendo, ¿no? Y en todo caso ya generamos un esquema burocrático adicional. Ahora ya hay una comisión dentro del Senado para investigar el caso de Oceanografía. Si nos vamos a ir a comisiones para investigar cada caso, no les va a alcanzar el tiempo ni a los diputados ni a los senadores para investigar todos los casos. Y la tradición, además de que crea una comisión y el asunto no se resuelve, aunque ellos dicen que esta vez sí va en serio. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La economía mexicana, con todo y todo, no se mueve. Esto es Dinero y Poder. La confianza de los consumidores en México se desplomó en febrero, retrocedió 11.4% en el segundo mes del año. Esto respecto al mismo periodo 2012, se ubica en 84.5 unidades. Por otro lado, la confianza del productor manufacturero correspondiente a febrero se ubica en 51.3 puntos, generando una disminución de 5 puntos respecto al mismo mes del año pasado, cuando fue de 56.4. Algo pasa en la economía mexicana, dicen que todavía puede ser el efecto pues, de todo lo que vivimos o lo que estamos viviendo todavía de nuevos impuestos. El hecho es que el gobierno dice que está gastando, Hacienda informa que ha ejercido gastos del 15 o del 25% más de lo que había ejercido el año anterior. Sin embargo, no se mueve, esto no se mueve. Sí, la verdad, Esra, es que un buen amigo decía, sin confianza no hay crecimiento y especialmente de los consumidores. El gasto de consumo en nuestro país representa 65% del Producto Interno Bruto. El gasto del consumo del gobierno representa algo cercano a los 9 puntos porcentuales. Entonces, ese cachito de los 9 puntos puede crecer al 20%, como lo ha estado haciendo en enero y febrero, pero pues no compensa el otro cachote, el que pesa 65% del PIB, que es el gasto privado en consumo. Sin duda alguna hay reminiscencias. Esta caída de la confianza del consumidor no se dio en enero-febrero, viene cayendo consistentemente desde el último trimestre del año pasado y todavía podemos encontrar reminiscencias del tercer trimestre. Hay dos factores fundamentales que explican esta parte del consumo. Uno, desde luego, es la parte del empleo. El empleo en México, especialmente el formal, ya no está creciendo lo que creció en 2010, 11, 12, está creciendo a tasas mucho menores, la mitad o menos. Hemos visto pues, expansiones de la masa de asalariados del Seguro Social bajísimas durante este primer bimestre y eso le pega al poder adquisitivo, que menos gente tenga chamba, sin duda alguna pues le pega. Y el otro fundamental
es tus salarios expresados en términos reales, porque enero y febrero ha sido una cuesta importante en términos del incremento de los precios de bienes agroalimentarios, que es la parte fundamental del poder adquisitivo. Si tú juntas estos dos factores, una menor dinámica de crecimiento del empleo, con una contracción de tu poder adquisitivo, pues se te junta precisamente esta desconfianza de los consumidores, independientemente de que le entiendan o no a la parte fiscal, a lo que sí le entiende muy bien un consumidor es tengo chamba o no tengo chamba, o alguien de mi familia, y si me alcanza o no me alcanza para ir al mercado. El día de hoy aparece este dato también ya positivo, por lo menos de crecimiento de producción industrial, que uno diría, a lo mejor esta es ya la primera señal frente a las otras que hemos mencionado, de que esto puede empezar a recuperarse muy lento, pero quizá ese sea el punto. Como ¿no? siempre, aquí puede uno tener la perspectiva optimista o pesimista. Si se quiere uno poner optimista, efectivamente los datos de hoy, que se publican hoy, que son del mes de enero en actividad industrial, muestran un crecimiento de la economía, de la parte industrial de la economía. Esto se ve en los 4 sectores, en construcción, en minería, en electricidad y en manufactura. Los 4 crecen. Eso es si lo quiere uno ver positivo. Si no lo quiere uno ver positivo, puede uno ver el nivel en el que están estas actividades. Y a la hora de ver el nivel, pues tenemos la misma actividad industrial hoy que teníamos a inicios de 2012. Es decir, llevamos estancados todo 2012, todo 2013 y el primer mes, 25 meses de estancamiento en la actividad industrial, que resulta de un comportamiento diferente en las ramas, ¿no? Las manufacturas sí crecen, van creciendo año tras año. De hecho, estamos exportando cada vez más automóviles. Esta parte funciona, pero la construcción se desplomó de una manera tan seria que a la hora de promediar, pues la industria queda planita. La construcción ha perdido un montón y este dato de enero que decía yo hay crecimiento es porque comparas contra el año anterior. Pero pues eso lo único que significa es que ya tocó fondo ahora sí aparentemente y va a tener que empezar a recuperarse, pero este fondo es 10% inferior al que teníamos en 2012. Entonces pues sí hace falta moverse un rato para que esto se compense, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente detona procesos de crecimiento y de reversión? La inversión. La inversión privada es la que todavía muestra, con los últimos datos disponibles hasta diciembre del año pasado, contracción. Simplemente, y ahí es en donde entra la confianza del productor, no del consumidor, pues los productores también están reacios para decidir que este ya sea el momento adecuado para invertir. ¿Y cuáles son los precursores fundamentales de esa inversión privada? Pues desde luego es la tasa de interés. Todavía nuestra reforma financiera no se refleja en una tasa de interés menor para préstamos para el sector privado. El nivel de actividad económica general, pero hay 2 muy importantes que jalan al sector privado nacional. Uno es la inversión pública, que aparentemente empieza a echarse a funcionar ya desde el último trimestre del año pasado, pero sobre todo en enero, febrero, pues ha estado gastando el gobierno y gastando fuerte en obras de infraestructura que jalan la inversión privada. Y el segundo, que todavía no está ahí, es la inversión extranjera, que son complementarias en una muy buena cantidad de sectores y que pues el año pasado, quitando la inversión que tuvimos de Grupo Modelo, esta compra, pues simplemente no hemos tenido una expansión muy importante de la inversión extranjera directa, que si vemos específicamente los números de nueva inversión, no reinversión de utilidades, no operaciones con matrices, sino nuevos flujos de inversión extranjera directa, el año pasado estuvieron rondando los 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares, pues es realmente muy poquito para un país como México. Es lo que recibe Perú, es lo que recibe Colombia, que tienen pues mucho menor tamaño, reciben mucho más en inversión extranjera directa, y en ese contexto sí estaba esperando la inversión extranjera directa, las reformas constitucionales, seguramente veremos un mucho mejor comportamiento, pero hoy por hoy siguen esperando a ver qué pasa con las reformas secundarias, las leyes secundarias que se tienen que aprobar, tanto en el sector energético como en otros sectores fundamentales para la inversión, telecomunicaciones. Yo sí creo que vamos a tener un comportamiento económico mucho mejor conforme avance el tiempo, porque los cambios que se hicieron en 2013 son muy importantes y además hemos seguido esa línea de cambios. Las decisiones de la Comisión de Competencia o de Telecomunicaciones específicamente para abrir la competencia en sectores que son muy atractivos para los extranjeros, pues son buenas señales, ¿no? Y lo que se está haciendo en energía y en
en otras áreas, van a ir atrayendo inversión. No solo que Pero tarda. es un proceso lento, no va a ser para ahorita. Los procesos de inversión de la industria petrolera pues pueden ser de 5 o 6 años, pueden ser de 10 años, dependiendo de la complejidad del proyecto. Entonces no van a llegar así de golpe los miles de millones. En algún momento esto va a ocurrir. Pero este año 2014 es muy importante para el gobierno, específicamente para el partido que está en el gobierno, porque si no lo cierran bien, pues entonces en la elección de 2015 lo pueden pagar. Y me imagino que ellos están preocupados por eso, porque son políticos, también se tienen que preocupar por volver a ganar una elección, y esa es la razón por la cual se supondría, pues el gasto debería estar fluyendo. Y si uno ve los datos de Hacienda, pues sí están gastando más, dicen, ¿no? El asunto es que lo dice Hacienda, lo tienen las secretarías o Pero los no lo gobiernos ejercen, estatales ¿no? o quien sea, pero pues no lo entregan, ¿no? Y yo tengo, digo, anécdotas abundantes en este momento de personas que le han vendido algo al gobierno, que ya entregaron el trabajo y que pues no les pagan. Y dice uno, bueno, pues es absurdo. Al gobierno le interesa pagar, a los otros pues ya terminaron la chamba. ¿Por qué no lo hacen? Es otra parte de la que tú decías, el tema normatividad. Así es. Otra vez, las Sí. trabas que se Así es. tienen. Ahora, entre que son pitos y flautas, sí hay una cosa muy clara. Todo el mundo ha ido moderando sus expectativas de crecimiento para este año. Estábamos en 4, ¿no? Estábamos en 4, el gobierno Ya federal nomás dijo nos quedan 3.9, 3. OCDE traía una expectativa de crecimiento también de 3.9%, luego empezaron a moderarse ciertas, el sector privado en su conjunto estaba en 3.6, ahorita está en 3.2, las expectativas del Banco de México, y precisamente por el comportamiento que traías recesivo de la segunda parte del año pasado, se te está prolongando hacia el primer trimestre, se te está contaminando pues por la reforma fiscal, por el impacto en precios, por una serie de factores que sí son temporales, son burbujas, me queda bastante claro, pero que tardan en un buen proceso y que te moderan la expectativa de crecimiento para el año en su conjunto. Yo estoy seguro que en un ratito más pues estaremos con una proyección de 3%, va bien. que yo creo que es la correcta en estos momentos. 3.2 tiene su lógica por lo siguiente, este trimestre pues ya casi va a acabar, estamos ya a la marzo. mitad del último mes, y el comportamiento económico se ve parecido a lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado, es decir, un crecimiento de 1. De 0.7. Bueno, ponle 1, ¿no? Si crece 1 este trimestre, entonces eso representa 0.2 para el año. Necesitas que los otros trimestres Los sean tres. crecimientos de 4 Cuatro. cada uno para que te dé el 3.2 que está diciendo Ernesto. ¿Es factible? Pues sí, sí es posible. ¿De qué depende? Pues de que en la Semana Santa todo el mundo agarre ánimo y se ponga a gastar de inmediato. ¿Y eso qué ¿no? quiere decir? Confianza del consumidor, Mira, y sí, confianza del sí, producto. Y hay un elemento internacional que hay que tomar en cuenta. Todos hablábamos, bueno, de la recuperación de la economía norteamericana, que de hecho las bolsas en Estados Unidos, pues ahí van moviéndose Sí, como hay parte una del buena aumento apuesta. de la confianza. Sin embargo, el ingrediente de un posible conflicto, otra vez con Rusia, como le llaman, el reinicio de la Guerra Fría, en el conflicto Rusia-Ucrania, Unión Europea, el día de hoy, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le dice a Rusia, Ya así no. como sigues, ya no entras en esto, y volvemos a entrar a este juego de dos bloques. Este es también un ingrediente que pudiese pues, servir para no impulsar la economía del mundo como esperamos para este Sí, año, sin ¿no? duda alguna, y hay elementos clave en materia, por ejemplo, energética para Europa, cuyo gas viene de Rusia y pasa precisamente por Ucrania, que pueden afectar precisamente la dinámica de recuperación de Europa. Y también el crecimiento de Estados Unidos, que digo, hasta la propia Casa Blanca mejoró su expectativa de crecimiento de 2.6 a 3% para este año. En el inicio no ha estado tan buena. Factores climatológicos, aducen ellos. La verdad es que el frío sí le ha pegado a la actividad industrial en Estados Unidos de manera muy importante durante enero y un cachito de febrero. Se ha reflejado en las cifras, pero no se ha perdido la confianza ni de los consumidores ni de los productores, que siguen teniendo un crecimiento muy importante en el sector manufacturero, no hay ninguna duda, y que el sector privado en Estados Unidos sigue generando los empleos que requiere demográficamente. Ahí están en los 175,000 mensuales, poquitito abajo de la esperanza que ellos tienen, que son 200,000 empleos. Va cayendo su tasa de desempleo abierto, apenas tuvo una pequeña reversión, pero pues van tendidos exactamente a donde querían. A nivel internacional, el elemento que puede tener más peso es China, que en este también. año está teniendo una contracción, no contracción, está desacelerando el ritmo que traía, Al 7, pero ¿no? además han empezado a picar la burbuja financiera, ya llevan 3 empresas que se declaran en default. Si logra controlar esto el gobierno chino, pues será una desaceleración. Si se le va de las manos, se va a hacer una tragedia y de eso va a depender qué pasa en general. Ahora, México y Estados Unidos se movían juntitos
hasta junio de 2012. De 2012 para acá, Y acá aquí ellos eso como- empezaron a crecer y nosotros ahí estamos planeando, Ahí está, dando ahí está. lástima. En todo, ¿eh? Industria y bolsa. Sí, sí, sí. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes. Autodefensas, otra vez, este fenómeno de la ilegalidad convertido en proyecto político. Esto es Dinero y Poder. En Michoacán, dos grupos de autodefensa se acusaron mutuamente de pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios, el de Buenavista Tomatlán, encabezado por Simón el Americano, y el de La Ruana, comandado por Hipólito Mora. Este último fue detenido por su presunta coparticipación en el asesinato el viernes pasado de Rafael Sánchez Moreno, el Pollo, y José Luis Torres Castañeda, alias El Niño. Anoche el grupo de Hipólito Mora fue totalmente desarmado. Pues yo creo que esto es parte de este escenario en donde yo no sé si el gobierno tenía otras alternativas en términos de la estrategia de seguridad, más que ir caminando atrás en algunos de estos poblados, atrás de las autodefensas. El problema es que una vez que éstas se sienten parte de la estrategia de gobierno, sin regirse por cierto tipo de, pues de normas, llamémosle así, pues empieza el pleito en el que tú eres del otro bando y yo soy de este y yo soy el bueno y yo hago esto, y entonces el gobierno tiene que comenzar a desarmar a aquellos a los que utilizó, con los que armó una estrategia, y eso es quizá la parte más complicada de esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es resultado de un error original de interpretación del problema de inseguridad y violencia en México, cuando menos yo lo he estado tratando de explicar desde 2010, pero con poco éxito. Cuando el presidente Calderón decide arrancarse contra el crimen organizado en Michoacán, lo hace pensando que lo que está enfrentando es narcotráfico, y bajo esa lógica se mueve todo su sexenio. Sin embargo, a mí me parece que el problema no es el narcotráfico. El narcotráfico es una de las ramas del crimen organizado, que en los hechos lo que está tratando de hacer es suplantar al Estado. Es decir, lo que estamos viendo en Michoacán, como lo vimos en Tamaulipas y de distintas maneras en otros lugares del país, tiene que ver con grupos de personas que deciden que ellos son los que deben gobernar. ¿Por qué? Pues porque gobernar es muy buen negocio, ¿no? Es decir, el Estado le extrae a la población una cantidad de recursos 30%. que no es pequeña, 30% sobre el flujo, más otras cosas, y con esos recursos pues, alcanza para pagarle a la población algunas cosas, pero también alcanza para uno, ¿no? Entonces, estos grupos decidieron o pensaron que era buena idea hacer esto, y es lo que empezaron a hacer en Michoacán, lo que hicieron en Tamaulipas, y al confundirlos con el narcotráfico, la estrategia que se fue siguiendo me parece que no ha resuelto el problema, y esa es la razón de lo que estamos viendo. Los grupos de autodefensa, todos tienen que ver con este intento de quedarse ellos con el excedente de la población. ¿Qué debe hacer el Estado? Destruirlos por completo. Nada más puede haber un bandido en una sociedad, y ese bandido debe ser el Estado. Sí, ahora el problema aquí radica en que tu estado no en términos, digamos, ahora sí que grandote, sino el estado de Michoacán, no existía como tal, no había una autoridad entrante, y entonces el que tiene necesariamente que asumir esto es el gobierno federal, y en medio te encuentras con este grupo de gente armada, muchos de ellos por propios productores, por propios empresarios en general, que dicen, pues si el Estado, el gobierno estatal no me defiende, lo hago yo. El único problema es que este tipo de gente armada no necesariamente ni se rige por la ley, ni tampoco está totalmente del lado de aquel que le paga, sino empieza a entrar en el tema del negocio. Y bueno, aquí es donde de repente escuchaba ayer al secretario de Gobernación decir, es que vamos a tratar de conciliar a los grupos. Eso no se va a poder. Creo que es imposible, y en todo caso entiendo que ahora esto les ha funcionado, al gobierno federal le funcionó esta idea de utilizar a estos grupos de autodefensa, avanzaron, lograron, pues por supuesto, desarmar a una buena parte del crimen organizado, consiguen incluso este abatimiento de Nazario Moreno, el que ya estaba muerto y regresó. Y ya murió otra vez. Sí, bueno, esto es parte, sin duda, de una estrategia que es exitosa, pero que tiene este tipo de riesgos. No, sin duda alguna. Y ¿sabes qué? Van a seguir los enfrentamientos mientras, tocaste una palabra fundamental, mientras no haya un desarmamento global del Estado, de todas las fuerzas. Hay que quitarles todas las armas a todos los grupos. Yo creo que sí hay un cambio radical en términos de estrategia que no se quiso adoptar en el sexenio pasado, que es, pues yo voy a combatir a todos, pero no tengo los recursos suficientes para combatir a todos. Teníamos 4 carteles de origen en nuestro país. Con las últimas estadísticas tenemos 18 grupos armados delincuenciales vinculados con drogas, vinculados con secuestro, con extorsión,
y entrarle a los 18 es verdaderamente complicado. Una estrategia dice, pues éntrale parejo a todos. Si no te alcanza, pues simplemente vas a tener poco éxito. Y el cambio de estrategia es, vámonos contra el más, digamos, violento de todos, el que me esté causando más problema, todos juntos. Ahí le voy a cargar la caballería. No solamente están eliminando el problema en Michoacán, si es que se mantiene esta tendencia, sino que están mandando una señal a todos los demás. Es a quién le toca en segundo lugar. Y entonces creas un fenómeno de bajarle el tono, ¿verdad? Porque una vez que lograste controlar la situación en Michoacán contra un grupo que verdaderamente no te dejaba gobernar, si lo logras controlar, si mantienes esta tendencia, si logras el desarme total, entonces te vas a ir sobre el siguiente. ¿Y cuál es la lógica y el incentivo para los siguientes grupos? Es bajarle el perfil. Yo no quiero ser el siguiente. Y eso siempre ayuda en una estrategia generalizada. Pero yo insistiría, esta es una lógica de enfrentar narcotráfico o cárteles. A lo que yo me refiero es que estás teniendo un problema de sustitución del Estado, en cuyo caso la solución tiene que ver con el enfrentamiento, pero tiene que ver sobre todo con la reconstrucción de instituciones del Estado. Y esto significa que tienes que tener un gobierno en Michoacán que funcione. Sí. No, hay que ocupar el espacio, hay que limitar la violencia, lo que tú quieras, pero tienes que reconstruir la capacidad política. Y esto es bien importante porque, insistiría yo, Michoacán y Guerrero tienen este problema desde hace muchísimo tiempo, estrictamente hablando, en todo lo que llevamos de historia nacional. Michoacán y Guerrero en esa zona son un problemón. Entonces, controlarlos exige ciertas formas de gobierno que probablemente no son exactamente iguales a las que usamos en el resto del país, pero que hay que volverlas a instalar, si no, no hay solución. Ahora, lo cierto es que para el gobierno federal, hasta ahora, independientemente de estos choques de las autodefensas, la estrategia le ha funcionado, abatir por un lado a los liderazgos de los cárteles, por supuesto la recaptura del Chapo, el abatimiento del Chayo, como le dicen, y esta idea de tratar de establecer lo que tienen, un gobernador interino, que es la figura. ¿Quién se acuerda? Sí, la figura propia impuesta por el gobierno federal, porque en el Estado no hay fuerzas que puedan hacerlo. Frente además a un escenario que tienes dentro de unos cuantos meses de un proceso electoral que difícilmente va a poder realizarse todavía en el marco de estos enfrentamientos, aunque uno dice, bueno, no es todo Michoacán, pero la parte que está siendo tratada es un espacio muy, muy importante como tal. No, sin duda alguna. Y las condiciones, ya no solamente de seguridad, las condiciones económicas del Estado son verdaderamente deplorables y ese es un proceso todavía mucho más largo. Hablemos de los números gruesos. ¿Cuánto necesitas para dar la masa necesaria para este país? Se hablan de cifras de entre 450,000 y 500,000 policías confiables. No tenemos ni 70,000 en estos momentos y llevarnos a este nivel de 450,000 pues nos tomará 10 años, cuando menos, con las escuelas de policías que tenemos trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana. O aumentamos el número de escuelas o generamos maneras alternativas de que esto funcione. A nivel local, puede ser Michoacán, puede ser ciudad, puede ser poblados, pero para el país en su conjunto. Solo en ese contexto vas a permitir que haya elecciones tranquilas, que pueda haber desarrollo de la actividad económica, que pueda haber un ambiente muchísimo más tranquilo de Estado de Derecho. Sí, yo creo que es bien importante el no perder de vista este problema que en el fondo no es exactamente de violencia o delincuencia, sino de deterioro de la sociedad, de deterioro del Estado, que ese es el que hay que tratar de resolver de alguna manera y que no es un asunto tan sencillo, que requiere efectivamente policías, pero requiere sobre todo estas instituciones que estén funcionando. Claro, te tienes que ir. Necesitas tú en la zona de Michoacán o en la zona de Guerrero que continúa la tierra caliente, tener mecanismos de intermediación entre la sociedad y el Estado que hoy no tienes. Un ejemplo que nos podría servir de referencia es lo que ocurrió en Colombia. El problema en Colombia más importante no tenía que ver tanto con los grupos de narcotraficantes, aunque de ahí salía el dinero, como con que las FARC ocupaban la mitad del territorio nacional. Y esta es la gran guerra de Colombia. Ese es el mismo problema que tenemos nosotros con un grado de desarrollo muy diferente. Entonces lo tenemos todavía en un grado o en un nivel que se puede todavía controlar. Y eso es lo que yo creo que hay que concentrarse. Y un elemento adicional que lo tuvo Colombia y que fue muy, muy grave y que ahora pues te
aparece con estas autodefensas, los llamados paramilitares, Pues es que esos que son- eventualmente terminaron convirtiéndose este tipo de grupos en espacios o en instancias de poder real que no estaban dispuestos a desarmarse porque ahora ellos tenían la ley y, como dice Macario, la posibilidad pues, de extraer recursos, ¿no? Hay tres fuentes de poder únicamente: la fuerza, el dinero o lo que llamamos legitimidad. La democracia. Estos grupos lo que tienen es fuerza, tienen control de recursos y en el caso específico de Michoacán han construido una base de legitimidad claro. con base en un discurso entre social y religioso. Es lo mismo que el Chapo en Sinaloa, que tenía una legitimidad con grupos de la población. Cuando alguien tiene esas tres cosas, tiene el poder suficiente para convertirse en Estado. Si el Estado Nacional quiere sobrevivir, tiene que impedir que estos grupos crezcan. De hecho, el Estado Nacional surgió así, ¿no? Ese es el origen, la que llamamos Revolución Mexicana, es el crecimiento de grupos que empiezan a desarrollar este poder y al final construyen incluso su propia legitimación. Entonces, si el Estado quiere sobrevivir, hay que acabar con ellos. Este asunto de que vamos a negociar, a lo mejor es una excusa del señor secretario de Gobernación para engañarlos y luego Con torcerlos, las autodefensas, ¿no? No está hablando de los otros. No, a los otros sí hay que Porque acabarlos. ahorita no los puedes eliminar, pero después Exactamente. probablemente sí. Exacto. Sí, institucionalmente, además de la policía, necesitas rellenar este hueco, los ministerios públicos, los jueces, las cárceles, las instancias de poder gubernamentales, verdaderos operadores, porque así simplemente no se va a poder. Es la intermediación, es este espacio que tú necesitas para que la fuerza del Estado y la sociedad se comuniquen. Eso lo hacían las viejas corporaciones del PRI en los viejos tiempos, se ha ido perdiendo, ya no tenemos estos grupos, pues hay que ver cómo los hacemos, ¿no? Bueno, ahí está el tema y nos da para más. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.